Hoy entramos a nuestro módulo número 4 llamado Transacciones Comerciales. El objetivo general de este módulo es que al finalizar el módulo, las personas participantes estarán en la capacidad de aplicar procedimientos contables para la realización de transacciones comerciales según las descripciones y normas establecidas. El contenido del módulo estará basado en 6 unidades. En la primera unidad estaremos trabajando el ciclo contable y las transacciones comerciales, en las cuales nosotros vamos a estar viendo cuál es el procedimiento sistemático que se sigue para el registro de las transacciones y la presentación de los estados. En la segunda unidad estaremos trabajando el tratamiento de ITEVIS tanto en compra como en venta. O sea, ¿cuál es la diferencia cuando yo compro versus cuando vendo con relación al registro del ITEVIS? En la tercera unidad estaremos hablando del análisis de las transacciones compras versus ventas. Recuerden que versus significa contrario. Es decir, que vamos a estar viendo los registros de las compras contrariamente a los registros de las ventas. O sea, que ambos registros se parecen, pero se registran diferentes. En la unidad 4 estaremos trabajando con lo que son los análisis de los cobros versus pagos. En los cobros versus pagos significa que cuando yo cobro recibo dinero y cuando pago yo entrego dinero. Igual, versus cobros versus pagos. No es lo mismo cuando cobro que cuando pago. En la unidad 5 estaremos viendo la balanza de comprobación. La hemos tocado, pero ahora vamos a ver algunos puntos importantes que debemos tomar en cuenta. Y finalmente concluiremos con la unidad 6, que son los inventarios. Aquí ya nosotros sabemos llenar la tarjeta de inventario, pero aquí vamos a trabajar el inventario de 3 formas diferentes. A través de los sistemas de inventario, tanto periódico como perpetuo permanente, y veremos cómo se hace un conteo físico de inventario. El tema que vamos a trabajar hoy es la unidad 1, ciclo contable y transacciones comerciales. Recuerden que estamos trabajando con el módulo 4, transacciones comerciales. El objetivo del tema es definir el ciclo contable y las transacciones comerciales correctamente y reconocer el modelo sistemático utilizado en contabilidad para el registro de los movimientos de un negocio sin dificultad. Dentro del contenido estaremos viendo el concepto de ciclo contable, las transacciones comerciales, características de las transacciones y tipos de transacciones. El concepto de ciclo contable es el conjunto de pasos o fases de la contabilidad que se repiten en cada periodo contable durante la vida de una empresa o negocio. Recuerden que ciclo no es más que usted parte de un punto y vuelve a ese punto. A eso le llamamos ciclo, conjunto de pasos repetitivos. El ciclo contable se inicia con las transacciones comerciales, que son los movimientos que se dan día a día. Estos movimientos, recuerden que serán recopilados a través
de las documentaciones que nosotros elaboramos, que son los soportes que nosotros tenemos para el registro contable. Una vez nosotros recopilamos esas informaciones a través de los documentos, entonces la analizamos y la clasificamos con el catálogo de cuenta y luego entonces pasamos a registrarla en el diario. Una vez nosotros registramos en el diario, todo lo que se registra en el diario debe ser pasado o trasladado de forma individual a los mayores, que es lo que llamamos pases a los mayores. ¿Cuáles son los mayores? Mayor general, mayor auxiliar. Luego, cuando tenemos ya todos esos registros en los mayores, entonces, de manera individual, entonces, con los mayores generales, únicamente con las cuentas que componen el mayor general, entonces yo hago mi balanza de comprobación, que no es más que verificar que los hemos cumplido con la doble partida, es decir, con el débito y el crédito, que deben de dar exactamente iguales. Tenemos un ejemplo de lo que es un diario que ya hemos trabajado con él. En este diario nosotros podemos verificar, ¿verdad?, que hemos cumplido con la doble partida. Al final el total me da igual. Este diario es diferente al que nosotros hemos visto. Vamos a trabajar con el otro, que es más fácil para ustedes, porque en este diario hay una sola columna para auxiliar. En el que estamos trabajando tienen dos, pero eso no es relevante ahora. Lo que es relevante es que nosotros veamos cuál es el ciclo contable que vamos a cumplir. El ciclo contable se cumple o se inicia desde que nosotros hacemos la primera transacción o movimiento dentro de la empresa, y la podemos recopilar a través de los documentos. Una vez tengo esos documentos, que los analizo y los clasifico, entonces lo paso al diario. Bien, tenemos este diario, ¿verdad?, con unos cuantos registros. Esos registros entonces debemos pasarlo a los mayores, tanto mayor general como mayor auxiliar. A esto es lo que se le llama registro de las transacciones normales. ¿Cuáles son los registros de las transacciones normales? Los registros comunes que se dan dentro de la empresa, que la venta, la compra, etcétera, etcétera. En esta presentación vemos que los registros que hicimos en el diario general lo hemos pasado al mayor general. Este es el mayor general y este mayor está compuesto ahora mismo por tres cuentas: cuenta por cobrar, inventario y gastos pagados por adelantado. Vemos ahora que de las cuentas por cobrar que teníamos en el mayor general, vemos aquí que esa cuenta por cobrar está compuesta por cuentas por cobrar cliente Casa Osama, cuentas por cobrar empleado Adri, cuentas por cobrar empleado Laura Chantal, etcétera, etcétera. O sea que vimos una hoja del diario, vimos una hoja del mayor general y ahora estamos viendo una del mayor auxiliar. Eso es para que ustedes vean el procedimiento sistemático que se sigue. Fíjense que hemos cumplido con el orden sistemático. Primero el diario, luego paso a los mayores y una vez entonces elaboro mi balanza de comprobación, que es esta. Con esos tres pasos, nosotros hemos cumplido con el registro de las operaciones normales de la empresa. Podemos decir que el ciclo contable cumple con tres etapas. La primera etapa es la del registro de las operaciones normales. Llámese ventas, cobro, pagos, aportaciones, etcétera, que se da inicio con las transacciones comerciales,
se analizan, se clasifican y luego se pasan al diario general. Del diario general se individualizan los mayores, tanto general como auxiliar, y luego se elabora una balanza de comprobación, y ahí ya hemos cumplido con la primera etapa. Ahora bien, la segunda etapa del ciclo es que nosotros volvemos al diario, hacemos los asientos de ajustes. Los asientos de ajuste son ciertos asientos que nosotros tenemos que hacer al final del periodo para regularizar o actualizar algunas cuentas, entre ellas ingresos y gastos que nosotros hayamos dejado de registrar o hayamos dejado de amortizar. Y aquí a través del asiento de ajuste es que nosotros lo hacemos. ¿Y dónde hacemos esos asientos de ajuste? En el diario general. Entonces, una vez yo registro en el diario, paso a los mayores, mayor general, mayor auxiliar, pero ¿qué voy a pasar a los mayores? Las cuentas que he afectado con ajuste únicamente. Paso esas cuentas a los mayores, elaboro una balanza de comprobación ajustada con todas las cuentas, y de esa balanza de comprobación ajustada entonces puedo emitir los estados financieros. Esa es la segunda etapa. La segunda etapa es cuando hacemos los asientos de ajustes. Imaginemos entonces que ya hemos calculado nuestros asientos de ajustes. Este tema nosotros lo vamos a ver más adelante, cómo se calculan y cómo se registran. Es simplemente para que tengan la noción de cuál es el ciclo contable o cuáles son esas series de pasos que nosotros tenemos que cumplir. En esta ocasión, aquí yo he hecho unos asientos de ajuste para algunas cuentas. Fíjense que son de ingresos y gastos. Y ya estas cuentas que yo he ajustado, debo de ir al mayor para registrarla o hacer el traslado, ajustarla, buscar el nuevo balance que tiene ella y luego entonces hacer mi balanza de comprobación ajustada. Vemos aquí que he ajustado gastos generales y administrativos, gastos financieros, y resumen de GIP, resumen de ganancias y pérdidas, que más adelante vamos a hablar de ella. Pero esto es un ejemplo de cómo vamos cumpliendo con las etapas. Aquí entonces ya yo he actualizado mis mayores, y con los nuevos balances que tengo en los mayores, entonces elaboro mi balanza de comprobación ajustada. La balanza de comprobación, fíjense que tenemos la balanza de comprobación normal y la balanza de comprobación ajustada. Ahí tenemos las dos balanzas, y aquí vamos a ver las cuentas que sufrieron cambios al momento de nosotros hacer los ajustes. Por ejemplo, sufrió cambio efectivo caja y banco. Fíjense que hay aproximadamente 900,000 pesos de ajuste. Eso pudo haber sido por una nota de crédito que hizo el banco y la empresa no la haya registrado, pero eso lo vamos a ver más adelante. También sufrió cambio en esos ajustes, por ejemplo, los gastos pagados por adelantado, que a principio teníamos 2.500.000 y ahora tenemos 208.333.33. Eso significa que de esos 2.500.000 durante el año se consumieron el faltante, o sea, se consumieron unos millón y pico de 2.777.777.77 exactamente se consumieron de esos gastos pagados por adelantado. Sufrió cambio también el ingreso
ingresos cobrados por adelantado, que teníamos 5 millones, ¿verdad? Y ahora tenemos 2.222.000 y pico. ¿Qué significa eso? Que nosotros le habíamos cobrado a un cliente 5 millones de pesos, pero no le habíamos prestado el servicio o no le habíamos entregado el bien. Y que al final del periodo, cuando estábamos haciendo los ajustes, no habíamos registrado ese servicio que le habíamos prestado. Por eso ahora, en vez de 5 millones, le debemos 2.222.222.22. Lo que quiero que vean es el asiento de ajuste, cómo afecta nuestra balanza. ¿Por qué debemos hacer una balanza de comprobación ajustada? Porque inmediatamente hacemos ajuste, mi balanza de operaciones normales va a cambiar en ciertas cuentas. Tenemos que cambiar también, o sea, que debemos de anexar los ingresos por servicio. ¿Qué significa esto? Que de los ingresos cobrados por adelantado, que eran 5 millones, nosotros habíamos prestado servicio por 2.777.777.78. Exactamente. Y de eso, ahora me queda por prestar los 2.222.222.22. O sea, que ya eso más adelante nosotros vamos a tener una idea clara. Es simplemente para que ustedes vean por qué debemos seguir los procedimientos. Porque al final del periodo nosotros vamos a tener que hacer ciertos ajustes. También cambió gastos generales y administrativos, que cuando hicimos la balanza normal de las operaciones normales nada más teníamos 2.041.619 y ahora tenemos 4.933.285.67. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que al momento de nosotros registrar, por ejemplo, el gasto pagado por adelantado, lo llevamos ahí, porque ya lo consumimos. Entonces, cuando se consume el gasto pagado por adelantado, entonces ya pasa a ser un gasto general y administrativo. Pero dense en cuenta que los totales al final no cambian. ¿Por qué? Porque los ajustes, que usted actualice las cuentas que usted tiene. Fíjese que lo que yo hice fue que yo, por ejemplo, en mis operaciones normales tenía un gasto pagado por adelantado de 2.500.000, pero ya yo había consumido una parte. Entonces tengo que actualizar eso, registrar lo real. De eso se trata el asiento de ajuste. Y luego que yo tengo mi balanza de comprobación ajustada, recuerden, entonces ya puedo emitir mis estados financieros, porque cuando hago mi balanza de comprobación ajustada, ya sé que todos los registros que he hecho, están correctos. Entonces ya puedo emitir mi estado financiero. El primer estado financiero que voy a emitir es el estado de resultado, que está compuesto por los ingresos, por los costos y por los gastos, y que su formato, nosotros lo vamos a ver más adelante, qué significan, cómo se hacen. Solo es para que ustedes tengan una idea. Mi siguiente estado financiero es el estado de situación o balance general, el cual va a estar compuesto por las cuentas reales, activo, pasivo y capital. Recordando que aquí en el estado de situación o balance general, nosotros vamos a utilizar las cuentas, las subcuentas o grupos, las cuentas controles, las cuentas auxiliares, llámese padre, hijo, nietos y bisnietos, para la presentación del balance general. Pero eso también lo vamos a ir viendo más adelante. Y aquí tenemos ya lo que son los llamados anexos.
anexos de los estados financieros. Recuerden que nosotros hicimos esta parte, que fue la parte en la cual nosotros buscábamos primero los bisnietos, después de los bisnietos concluíamos sacando los nietos, los hijos, hasta llegar al total de activos. Eso ya no es un tema que lo hemos dado, pero más adelante seguiremos retroalimentando. Ahora estamos trabajando con la primera parte del estado del ciclo contable. Ya hemos visto nuestra primera etapa, que es transacciones comerciales, diario general, pase a los mayores, balanza de comprobación. Vamos a seguir retroalimentando con nuestra segunda etapa, que es irnos al diario, registrar los asientos de ajuste, pasarlo a los mayores, hacer la balanza de comprobación ajustada y finalmente los estados financieros, que son estado de resultado y balance general. Entonces, nuestra tercera etapa es que volvemos al diario general. ¿A qué volvemos al diario general? Bueno, volvemos al diario general a hacer los asientos de cierre. Recuerden que hay cuentas que al final de cada periodo deben cerrarse para que inicie un periodo nuevo con balance cero. Estas cuentas son ingresos, costos y gastos. Todas las cuentas que pertenecen a ingresos, costos y gastos deben ser cerradas al final de cada periodo. Entonces, en la tercera etapa es que nosotros hacemos estos asientos de cierre. Cuando hacemos los asientos de cierre, pasamos todo lo que hacemos en el diario, debemos pasarlo a los mayores, hacer una balanza de comprobación post cierre y con ese balance que queda ahí, con ese balance es que nosotros vamos a iniciar el siguiente periodo. Con los balances que queden en la balanza de comprobación post cierre es que iniciamos el periodo siguiente y ya ahí concluye nuestro ciclo contable. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos otra vez en el próximo periodo. Vamos a hacer la primera etapa, luego la segunda y luego la tercera. Y así lo vamos a ir haciendo hasta que la empresa esté en marcha o en ejecución. Ok, vamos entonces ahora a definir lo que es una transacción comercial. Las transacciones comerciales son todas las operaciones económicas realizadas entre dos o más entidades o personas. Siempre una transacción se debe dar entre dos o más, nunca uno. Recuérdense la doble partida. No hay deudor si no hay un acreedor. Tenemos lo que son clases o tipos de transacciones comerciales. Dentro de las clases o tipos de transacciones comerciales tenemos las aportaciones, las compras de mercancía, ventas de mercancía, compras, adquisición de activos fijos y pago. Les recuerdo que cuando estemos hablando de compras, no pongamos compra solo, pongamos compra de mercancía, porque de comprar nosotros compramos muchas cosas, pero la mercancía es específica porque es a lo que nos dedicamos, a comprar mercancía para vender. Entonces, cuando estemos trabajando con compras, tienen que ponerle compra de mercancía o ventas de mercancía. Y en adquisiciones de activos fijos, cuando estemos adquiriendo activos fijos, entonces le ponemos el nombre del activo fijo que estamos comprando. Si es un terreno, si es un mobiliario de tipo de oficina, si es un edificio, el nombre de ese activo fijo. Tenemos características de las cuentas, de las transacciones comerciales. Son dos características, nosotros tenemos que tenerlas siempre pendiente porque se cumplen ambas características cada vez que vamos a registrar las operaciones. La primera característica y la más fundamental es que las transacciones con tercero siempre se va a dar algo a cambio de recibir otra cosa. Es decir, usted para recibir algo es obligatoriamente que dé o entregue algo. Y la
segunda característica dice que una transacción u operación comercial casi siempre representa finalmente entradas o salidas de dinero, o sea, de efectivo, ya sea inmediatamente o en una fecha posterior. Por ejemplo, tenemos una venta al contado. Esa venta al contado representa que yo estoy recibiendo dinero en el momento. Pero una venta a crédito representa que yo voy a recibir el dinero posterior a la venta, o sea, después, en una fecha determinada. O sea, que la condición de ya sea de la venta o de la compra, me va a decir si voy a recibir dinero en el momento o lo voy a recibir después. O lo contrario, si voy a entregar dinero en el momento o lo voy a entregar después. A eso se refiere la segunda transacción, la segunda característica. El procedimiento para el registro de las transacciones está compuesto por 3 etapas, 6 fases y 9 pasos. Vamos a ver a qué se refiere esto. Cuando hablamos de 3 etapas, nos referimos que tiene una primera etapa que es para reconocer, una segunda etapa que es para registrar y otra tercera etapa que es para informar. Ahí están las 3 primeras etapas. En el reconocimiento tenemos 2 fases, que es la recopilación de los datos a través de los documentos comerciales y el análisis de las transacciones a través del catálogo de cuentas. En el registro tenemos 2 fases más, que son registrar en el diario y el pasar a los mayores. Y en el de informar, entonces hay 2 fases más, que son elaborar la balanza de comprobación y formular los estados financieros. Recuérdense que entre la balanza de comprobación y formular los estados financieros hay un proceso de ajuste, ¿verdad? Es decir, que una vez nosotros hacemos nuestra balanza de comprobación, volvemos al diario, registramos los ajustes, pasamos a los mayores, hacemos una balanza de comprobación ajustada y ahí entonces formulamos los estados financieros. Que no se olvide. Entonces, en los 9 pasos que yo debo de cumplir, fíjense que tengo el de conocer la transacción. Lo primero que yo debo de saber es conocer la transacción. ¿A qué me refiero? Bueno, a yo saber qué clase o tipo de transacción es. Si es una venta, si es una compra, si es un pago, si es un cobro. Porque ya eso me va ayudando a yo saber cuáles son, a yo saber cómo voy a analizar ese movimiento. El segundo paso es extraer las informaciones. Pues, ¿qué es lo que voy a extraer de esas informaciones? Bueno, saber la fecha, el cliente, todo lo que necesito para yo hacer mi pase al diario. En el análisis de las transacciones, entonces, yo identifico las cuentas, o sea, a cuáles cuentas voy a afectar y cómo la voy a afectar. Determino el efecto que le voy a dar. Si es un débito, si es un crédito, a quién le voy a dar un débito, a quién le voy a dar un crédito, etc. En el registro en el diario, entonces tenemos como paso anotar los efectos anteriores, o sea, cuando ya yo identifico las cuentas y determino el efecto, entonces anoto los efectos en el diario. Ya eso nosotros lo hemos visto anteriormente, pero le estoy dando una retroalimentación.
paso a los mayores, que es resumir todos esos efectos de manera individual en una ficha o tarjeta. Preparo mi balanza de comprobación y el procedimiento de los ajustes, y luego emito los estados financieros, que son estado de ganancias y pérdidas y balance general. Fíjense que hay 3 etapas, 6 fases, 9 pasos. En síntesis, podemos decir que el ciclo contable es un conjunto de pasos que se repiten en el registro de las operaciones de un negocio, y que este se debe seguir en un orden sistemático, que se inicia con la recopilación de los datos a través de las transacciones comerciales que se dan dentro de la empresa, se analizan y se clasifican con el catálogo de cuentas, se registran en el diario general, se pasan a los mayores y se hace una balanza de comprobación. A este ciclo se le llama registro de las operaciones normales o primera etapa. Luego procedemos a nuestra segunda etapa, que es volver al diario general, hacer los asientos de ajuste, es decir, ajustar, valga la redundancia, aquellas cuentas que lo necesitan, paso a mis mayores y elaboro otra balanza de comprobación ajustada, con la cual voy a emitir mis estados financieros. Una vez yo haya emitido los estados financieros, entonces vuelvo al diario a registrar los asientos de cierre. Asiento de cierre es para cerrar aquellas cuentas que deben permanecer en cero al final del periodo. Estas cuentas son ingresos, costos y gastos. Una vez cierro mis cuentas, paso a los mayores y elaboro una balanza de comprobación post cierre. Esta balance que quedan en esta balanza de post cierre son con los balances que yo voy a iniciar en mi próximo periodo. Entonces, cabe destacar que las transacciones comerciales son todas aquellas operaciones que se dan entre 2 o más personas, y que estas se clasifican en aportaciones, pagos, cobros, venta de mercancía, compra de mercancía, adquisiciones de activos fijos. También podemos decir que constan de 2 características principales. La primera es que siempre se debe dar para poder recibir, y la segunda, que siempre va a haber movimiento de efectivo, entrada y salida de efectivo. Si no lo hay en el momento, pues posteriormente lo va a ver. También hablábamos de que transacciones o el procedimiento para el registro de las transacciones cumplen con 3 etapas: reconocer, registrar e informar. Cumplen con 6 fases, que es analizar las operaciones, saber el tipo de operación que es, también registrar en el diario general, pasar a los mayores, elaborar la balanza de comprobación y luego los estados financieros, y que también cumplen con los 9 pasos que ya vimos anteriormente. Es todo por hoy. Recuerden que cualquier preguntita pueden hacerlo a través de la plataforma. El objetivo del tema era definir el ciclo contable y las transacciones comerciales correctamente, y reconocer el modelo sistemático utilizado en contabilidad para el registro de los movimientos de un negocio sin dificultad. Y las reglas de operación que debemos cumplir es puntualidad, respeto mutuo, orden parlamentario, vestimenta adecuada y celulares en silencio.
Nuestro próximo tema o unidad es la unidad 2 y es tratamiento de DITEVIS tanto en compras como en ventas. Así que les invito a investigar sobre el tema.